Vamos a comentar hoy el texto, el fragmento que se analizó en el texto sobre la discriminación laboral de las mujeres. El fragmento que habíamos elegido para analizar sintácticamente era el siguiente. A pesar de que en la teoría y en las leyes ambos sexos dispongamos de las mismas oportunidades y tengamos la misma capacitación profesional para desarrollar las tareas propias de nuestro puesto, la realidad dista mucho de este mito utópico. En cuanto a las relaciones sintácticas, el enunciado debería ser de la siguiente manera. Este fragmento está formado por un sujeto y un predicado. El verbo principal es dista y en su predicado se incluye un complemento circunstancial concesivo, función que realizan dos proposiciones subordinadas circunstanciales concesivas, coordinadas por la conjunción copulativa y. La primera tiene como verbo dispongamos, que está aquí, y la segunda tengamos, que está aquí, y la conjunción copulativa es esta I que tenemos aquí coordinando ambas proposiciones. El nexo concesivo es a pesar de que es el que inicia el fragmento. Dentro del predicado de tengamos se incluye una proposición subordinada circunstancial final con la estructura para más infinitivo, que es desarrollar. Entonces, de acuerdo con esto, realmente la parte principal sería la realidad dista mucho de este mito utópico. Y dentro del predicado de dista, cuyo núcleo verbal es dista, verbo principal de todo el fragmento, se incluye un complemento circunstancial concesivo introducido por el nexo a pesar de que. Ese complemento circunstancial concesivo está compuesto por dos proposiciones subordinadas circunstanciales concesivas, una proposición que tiene como núcleo verbal dispongamos y la otra que tiene como núcleo verbal tengamos. Y entre ellas está la relación coordinante copulativa introducida por el nexo I. De acuerdo con esto, el análisis sintáctico sería de la siguiente manera. La realidad dista mucho de este mito utópico, más el complemento circunstancial concesivo formado por dos proposiciones, proposición 1 y proposición 2. El sujeto de la proposición principal o del verbo principal es la realidad. Sujeto, la realidad, son un sintagma nominal formado por el determinante artículo la y el sustantivo realidad. Verbo principal dista, mucho es un adverbio en función de complemento circunstancial de cantidad, y de este mito utópico un sintagma preposicional en función de complemento régimen. Un complemento régimen formado por la preposición, el determinante demostrativo este, el sustantivo núcleo mito y utópico un adjetivo en función de adyacente. Y ya tenemos en el predicado verbal las dos proposiciones que antes hemos comentado. La proposición 1 en función de complemento circunstancial concesivo, que es en la teoría y en la práctica, y en las leyes ambos sexos dispongamos de las mismas oportunidades. Ambos sexos es el sintagma nominal sujeto, determinante numeral ambos, sexo sustantivo. No hay que olvidarse que para concordar con el verbo dispongamos también habría que poner como omitido nosotros, ambos sexos, y dentro del predicado tenemos otro complemento régimen, disponer de algo, de las mismas oportunidades, de preposición, determinante artículo la y un determinante indefinido misma, y oportunidad en sustantivo en función del núcleo del complemento régimen. Y dentro del predicado verbal también tenemos un complemento circunstancial de lugar, que es en la teoría y en las leyes. Dos sintagmas preposicionales coordinados entre sí por medio de la conjunción copulativa. Tienen la misma estructura, preposición, determinante más sustantivo. Y la segunda proposición concesiva es y tengamos la misma capacitación profesional para desarrollar las tareas propias de nuestro puesto. Esa segunda proposición tiene como sujeto omitido nosotros, que sería nosotros ambos sexos.
La misma capacitación profesional sería un complemento directo del verbo tengamos, determinante, determinante indefinido, sustantivo capacitación, profesional, adjetivo adyacente, y dentro del predicado un complemento circunstancial final, proposición subordinada circunstancial final, para desarrollar las tareas propias de nuestro puesto. Para el nexo y el predicado, el sujeto nosotros, predicado verbal desarrollar con el verbo desarrollar, y las tareas propias de nuestro puesto, un complemento directo formado por el determinante artículo la, sustantivo tarea, propia el adjetivo núcleo de este sintagma adjetivo, complemento del nombre, y complementando a propias de nuestro puesto, preposición, determinante posesivo, sustantivo. También hay que tener en cuenta que dentro de esta proposición de tengamos, también habría que advertir que este complemento circunstancial de lugar también habría que incluirlo en esta segunda proposición, y en la teoría y en las leyes tengamos la misma capacitación profesional para desarrollar nuestro puesto. El segundo fragmento que analizamos reza de la siguiente manera: los asuntos familiares son los que marcan las principales diferencias entre hombres y mujeres en este terreno. El sujeto es los asuntos familiares, determinante artículo más sustantivo núcleo más adjetivo adyacente familiares, y un predicado nominal que tiene como sujeto principal son, verbo copulativo, y por lo tanto los que marcan las principales diferencias entre hombre y mujer en este terreno es un atributo. Este atributo es una proposición subordinada adjetiva y relativo sustantivada. ¿Por qué sustantivada? Porque aquí no hay antecedente explícito que convierta a la proposición subordinada adjetiva y relativo en complemento del nombre de su antecedente. Debería ser los asuntos familiares, son los asuntos que marcan las principales diferencias. Como hemos omitido asunto, como se ha omitido asunto porque ya está en el sujeto, entonces la adjetiva y relativo se ha convertido en un sustantivo. En sustituir o hacer referencia, sustituye en este caso a los asuntos. Bien, esta proposición subordinada adjetiva y relativo sustantivada está formada por el sujeto, los que, artículo más pronombre relativo, y un predicado verbal que tiene como verbo marcan, un complemento directo, las principales diferencias, determinante, adjetivo adyacente más sustantivo, un complemento al nombre dentro del complemento directo entre hombres y mujeres, preposición más sustantivo, y un complemento circunstancial de lugar en este terreno. Muy importante la estructura de proposición subordinada adjetiva y relativo sustantivada, porque al omitirse el antecedente, la proposición subordinada adjetiva y relativo que funcionaría de complemento de su antecedente, que sería asunto, pero para no repetir pues se ha omitido, pasa a funcionar como el sustantivo al que haría referencia y al que ahora sustituye.